Y ahí por el año 2006 creo que fue que empezó esto de que se empezaron a escuchar que habían eventos y en Latinoamérica apareció el primer evento que Francisco organizó en Chile, Francisco Muñoz, creo que por ahí 2006, 2007. Entonces vimos las noticias y vimos que desde acá de Uruguay vimos que en el 2009 creo que fue, se estaba organizando un evento donde iba a venir Tom Kite a hablar a Chile. Entonces, a partir de ese evento fue que seguimos en contacto con la gente cuando volvimos a Montevideo. Y bueno, armamos el grupo de usuarios acá en Uruguay. En el 2010 armamos el primer evento. Y ahí fue como surgieron los grupos de usuarios en Latinoamérica, ¿no? Porque Chile fue el primero, después creo que fue Perú, después nosotros, Brasil. ¿Y tienes algo en Brasil que te gusta mucho? La comida, la bebida, la caipirinha, por ejemplo. Qué bueno, si estudio y tengo certificaciones, aprendo algo nuevo y hay tanto para aprender. Entonces aprovecho y todos los días después del trabajo me pongo a estudiar 2, 3 horas y en 2 semanas, en un mes, tengo una certificación nueva. Entonces, y después hago lo mismo por una presentación. Entonces, algo que ese nunca termina. Nah, Entonces, conte para nosotros cuál es el país que le gustó más. No puede decir que es Brasil porque yo voy a pensar que... Hola a todos, bienvenidos al Golden Talks. Hoy vamos a hacer una charla en español y yo voy a hablar con Nelson Calero, que tiene muchas experiencias para compartir con nosotros. Él es un Oracle Ace Director, trabaja en Pitia y tiene muchas cosas para compartir. Entonces vamos con nosotros a conocer un poco más de su historia. Hola Nelson, ¿qué tal? hola, ¿cómo andas, Silson? Muchas gracias por invitarme. Sí, yo que tengo que agradecer a ti por tu tiempo, por tu dedicación a estar aquí con nosotros para hacer esta charla. Bueno, por favor, es un gusto poder estar un rato acá contigo. Bueno, entonces, dime, ¿qué estás haciendo ahora, en este momento, dónde estás trabajando, qué proyecto está haciendo? Bueno, yo trabajo para Pitian, que es una empresa de Canadá, que bueno, se vendió para una empresa de Estados Unidos, pero originalmente fue de Canadá. Y bueno, trabajo remoto desde hace como 10, 11 años ya. Y mi trabajo principalmente con tecnología Oracle, pero últimamente también estoy ayudando a los equipos que trabajan con Postgres. Este, y bueno, trabajamos con muchos clientes, hacemos un poco de todo lo que tenga que ver con tecnología Oracle. Exadatas, base de datos, migraciones, sí. Y hay mucha gente trabajando con nosotros, entonces también es muchos clientes y mucho trabajo en general, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, yo puedo notar que también participa de muchos eventos, ¿no? Que yo tengo algunos aquí, algunos, Sí. yo no sé cómo que se llama eso, Bueno, crachá, en sí, Brasil es crachá, Balsies. Sí, nosotros quedamos con el nombre en parches, inglés. sí, Le decimos Balsies. pero tú tienes, creo que el Bueno, triplo o mucho más, sí. sí, yo empecé con el tema de las conferencias en el año como 2009, 2008, por ahí. Así que sí, hay unas cuantos. Eso justo hace un poco hablando con alguien que me decía cuántas presentaciones había dado y me puse a contar y voy por las 102. Ah, de 102, Mira, bastante. eh, eh, Bueno, y en realidad trato el de ir el tema de estar en las conferencias es por mantenerme actualizado, ¿no? Porque el presentar lo que sea que presentes requiere bastante trabajo de preparación. Entonces, si bien trabajo con mucha variedad de cosas y es más o menos fácil encontrar algún tema para presentar, igual hay que dedicarle tiempo a hacer que todo eso se vea o mostrarlo de una forma amena, ¿no? Dedicarle tiempo a las presentaciones, hacer demos. Sí, pero es un tema que me empezó a gustar, o sea, siempre me gustó, ¿no? Y al principio siempre me da un poco de miedo, pero cuando me animé a empezar ahí por el 2008, 2009, los primeros años siempre fue difícil, ¿no? Todo el miedo ese a empezar a presentar, a escribir artículos y demás. Pero bueno, a medida que uno lo repite, va aprendiendo cómo hacer para que las cosas que son difíciles sean menos difíciles, prepararse mejor. Así que sí, por ahora es sí. algo que me gusta mucho, sí. Ujú, sí. En el comienzo siempre tenemos el corazón saliendo por la boca, ¿no? Y después Sí, vamos quedando más experientes y más tranquilos. igual yo creo que
el entusiasmo y la adrenalina de subir a hablar siempre está. Lo que uno se controla mucho más con los miedos, ¿no? Porque ya sabes qué cosas funcionan y qué cosas no. Entonces, bueno, eso es un poco lo que te da Ujú. el haberlo hecho varias veces. Y siempre se aprende, ¿no? Por más que repita Sí, un tema, yo qué sé, le buscas alguna cosita que más que querés explicar y encontrás algo que no lo sabes del todo bien. Entonces tenés que ponerte a aprender un poquito más, lo tenés que probar para mostrar. Y bueno, es una sí, linda sí. forma de aprender también. Sí, sí, claro, por supuesto. Yo siempre digo que la persona que más aprende con eso es siempre quien está presentando, porque tiene que estudiar antes, preparar todo antes, pensar cómo hablará todo y después responder preguntas. Al final del día, tú he hecho bastante trabajo sobre el asunto, mismo que tú conozcas bien. Siempre aprende algo nuevo con los estudios o con las preguntas que las personas hacen. ¿Sí? Sí, Es tal siempre cual. un gran desafío. Bueno, pero Sí. esto estamos hablando de cosas más recientes y que yo me gustaría de saber y conocer un poco más ahora cómo fue el inicio de tu trayectoria, de tu carrera, cómo que despertó la voluntad de trabajar con tecnología, con computador, con Oracle y todo más. Ah, muy bien. Cuente para nosotros cómo que fue este inicio. Bueno, yo desde chico siempre me gustó informática y computación, entonces yo estudié ingeniería, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, una vez que en los últimos años de estudio de la carrera, bueno, busqué trabajo y tuve, bueno, la casualidad que una de las primeras, la segunda empresa en la que trabajé, trabajaban con Oracle, entonces los primeros meses fueron de entrenamiento, me mandaron a tomar los cursos de Oracle Form, Report, todo. Entonces, los primeros años yo era desarrollador con Oracle, con Designer, pues todo eso. Eso fue como por el año 97. Y bueno, desde ahí estuve siempre trabajando con Oracle. En el medio he hecho, bueno, trabajé como consultor independiente para empresas, como empleado. Y en el medio hice cosas variadas, pero siempre relacionados, algunas horas por día relacionadas con Oracle, ¿no? Otras veces me dediqué a otras tecnologías también. Hasta que después, bueno, no sé, como 10 12 años después de estar trabajando acá, bueno, al principio también estuve un par de años en Argentina trabajando, me mudé para allá cuando enseguida de recibirme, estuve trabajando 3 años viviendo allá y después volví a Uruguay de vuelta cuando tuve mi primer hijo, ¿no? Eh, pero bueno, con el tiempo me interesó el desafío de poder trabajar en inglés, entonces, empecé a estudiar inglés, me postulé a puestos que habían para empresas que trabajaban en inglés y bueno, ahí fue como accedí a trabajar en Pitiam, ¿no? Y, y desde entonces, bueno, cada vez más metido con Oracle porque era exclusivamente Oracle al principio y aparte porque hay mucho más intensidad, ¿no? Cuando uno está trabajando con clientes propios acá en el medio local, no pierde tiempo, por lo menos en aquella época, ¿no? Donde no había trabajo remoto, perdés tiempo yendo a los clientes, para acá, para allá. Entonces, si bien haces cosas interesantes, lo haces a un ritmo más lento porque te enfocás en un cliente a la vez, haces algo hasta que se termina y sos vos sola, ¿no? En general, porque te contratan como para contribuir en un proyecto más grande. Este, pero bueno, desde que estoy en Pitian, como que estoy en muchos proyectos al mismo tiempo, yo trabajo con muchos compañeros, también he cambiado de puestos durante los años, entonces ahora estoy en un rol donde los ayudo más a ellos también este, a hacer sus cosas y también me agarro o me dedico a proyectos full time, entonces es muchísimo, muchísimo trabajo y muy interesante, ¿no? Porque siempre hay proyectos nuevos y no tengo que salir de casa, ¿no? Que tiene la parte buena de que uno, no sé, está más cómodo, más calentito ahora que hace frío, pero sí. también el hecho de que, bueno, te quedas todo el día sin moverte, no tenés que preocuparte por hacer algo de actividad física porque si no, el cuerpo después te lo ¿Y cobra. tú, sí, y tú intentas hacer algo, ya que trabajas siempre en su casa, intentas Sí, hacer algo, algún ejercicio, ir para algún desde hace, gimnasio o algo así? desde hace unos años me enganché con natación, entonces voy acá cerca de mi Qué casa, bueno. tengo 10 minutos, un club que está grande, lindo. Entonces voy como 2 o 3 veces por semana a nadar, sí. Ujú. Porque probé Bueno, antes, bueno. a veces salía a correr, acá tengo cerca un lugar lindo para correr, pero eso que sé, no es lo mismo, ¿no? Es más, la natación como que es más completo. Y bueno, por ahora, Ujú.
Estoy intentando mejorar, porque siempre también tiene ese tema, ¿no? De que es difícil la técnica, de lograr velocidad y todo eso. Entonces, nunca es Ujú. que nunca lo tenés dominado, ¿no? Estás siempre queriendo mejorarlo. Sí, Es verdad, es verdad. Es como, creo que puedo decir que somos personas técnicas, entonces siempre estamos intentando mejorar las técnicas, hacer mejor, tal cual. mejorar el tiempo y todo más. Sí, Sí, sí. sí. Yo también hago a veces natación, pero no con tanta regularidad ahora, pero yo ya hice por un buen tiempo y hice siempre así. Tentamos hacer llegar a un estágio y después pensamos, bueno, agora Que yo lo quiero siguiente. llegar Claro, a un nuevo estágio. Sí, es siempre un desafío que nunca se acaba y pensamos, pero no somos atletas, ¿no? Somos, claro. somos Sí, DBAs, sí. pero el Sí, las desafío limitaciones siempre hay. físicas, aparte te pegan, ¿no? Porque sí, obvio, tenés que dedicarte más tiempo para lograr mejorar cosas y, bueno, tampoco te vas a poner tanto, ¿no? Sí. Pero es Ujú. entretenido, Y es la forma de mantenerse activo, ¿no? Porque tenés que buscar algo que te guste, porque claramente no se puede estar todo el día quieto, ¿no? Sí, claro, sí, y para la salud mental y física es muy importante todo eso. sí. Y hablando sobre Oracle, sus experiencias, tú tuve oportunidad de trabajar con otras cosas. ¿Y por qué escoger Oracle? ¿Por qué tú decidió, bueno, yo voy a enfocar mi carrera ahora en Oracle como un DBA y todo más? Bueno, ¿Qué se al pasó? principio fue fácil porque hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar, todos los que la gente, las empresas que usaban base de datos elegían Oracle, entonces el mercado pedía Oracle y bueno, era lo más fácil de conseguir trabajo, ¿no? Había que saber, o sea, que era encima no era fácil acceder porque tenías que prepararte, pero era como la opción buena, ¿no? A medida que el tiempo pasó, yo qué sé, las empresas han variado. Hoy en día el mercado tecnológico es mucho más sofisticado que hace 20 años y todas las empresas tienen variedad de tecnologías y no solamente una base de datos. Entonces ahora hay todo un ecosistema de cosas que uno tiene que saber y que manejar. Pero sigue siendo igual de interesante y Oracle sigue estando al día con todos esos productos y también tiene sus versiones y demás. O sea que lo lindo de Oracle es eso, ¿no? Es que dejó de ser solo la base de datos y acompañado toda la evolución que ha tenido la tecnología en los últimos 20 años y lo que nos hace que también nosotros, como profesionales, este, seguimos enganchados a Oracle, pero haciendo mucho más cosas que solamente estar metidos con la base de datos, ¿no? A mí en particular, hoy en día que también trabajo algo con otras tecnologías, siempre se nota que, por lo menos cuando vamos a la base de datos Oracle, tiene muchas funcionalidades que son muy maduras y resuelven problemas muy interesantes que ninguna otra base de datos los tiene, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a ver empresas que necesitan, no sé, mucha concurrencia, eh, baja latencia y hacer operaciones online en base a datos enormes. Oracle tiene muchas funcionalidades para eso y otras empresas tratan de decir, bueno, por costos elijo soluciones más simples y no tiene nada de eso. Entonces uno tiene que, como se siente, te sentís que estás volviendo 15 años atrás tratando de resolver problemas con otras tecnologías que no están tan maduras que bueno, simplemente es un tema de costos, ¿no? Que bueno, gente prefiere gastar menos dinero en licencias y invertirlo en gente que implemente cosas que a veces está bien, ¿no? Para algunos casos es entendible, bueno, como todo, es parte del proceso de la tecnología, ¿no? Como que la gente a veces arranca, o las empresas arrancan muy contando en qué gastan y bueno, a medida que crecen empiezan realmente a gastar en otras cosas, ¿no? Yo por el audio no sé si soy yo o sos vos. Yo, Ah, perdón, ahora sí. estaba en mute, sí. Eh, Bien. eh, tú comentó un tema que recientemente me preguntaron, ¿por qué estudiar Oracle hoy en día si hay otras opciones de base de datos y tecnologías? Yo pensé, Oh, bueno. ¿cómo que voy a responder eso? Primero, para decir que Oracle es la base de datos más utilizada para ambientes transaccionales de todo el mundo, pero también el punto que me gustó que tú dije es que eh, con toda esta evolución que tuvimos en todos estos años,
Oracle también evoluiu como base de dados, y que es muy Mm. bueno. Pero también tuvimos, siempre tenemos que continuar estudiando y estudiando todo el año, No para. estudiando cada vez más y más para conseguir acompañar toda esta evolución. Sí, no, y es que es Y una buena pregunta que hoy en día, aparte, con los cambios que está trayendo inteligencia artificial en todo lo que es la tecnología, hoy en día he visto por ahí que hay gente que hasta se pregunta si estudiar tecnología hoy en día no es una pérdida de tiempo a las generaciones nuevas por el hecho de que se sabe que en breve todo lo que la gente hace de forma más o menos simple y automática lo va a poder hacer la inteligencia artificial, ¿no? O sea mm, que sí, es un tema recontra vigente, pero en el fondo es como sí, todos los cambios que han habido en la tecnología. Siempre se hacen mejor las cosas que antes se hacían de una manera, cambiaron y se hacen nuevas cosas. Entonces no es que tampoco se vaya a dejar de necesitar este, gente que haga cosas, ¿no? Me imagino yo que a muy largo plazo, si realmente hubiera una solución que resuelve, o sea, si hubiera tecnologías que resuelven todo lo que uno necesita hacer, bueno, sí, capaz que en ese día, ¿no? Pero parece estar bastante lejos todavía. ujú, sí. Y con eso siempre tiene la famosa pregunta, ¿y el DBA? ¿Y el DBA? ¿Vas a morir o no? Sí, exacto. Y yo creo que sigue vigente, ¿no? Todo el tiempo están apareciendo cosas nuevas que están diciendo, ya no preciso a nadie que me apriete acá y allá, y eso, la gente que hacía esas tareas ahora se va a quedar sin trabajo, pero en el fondo, lo que sí es cierto es que yo empecé como desarrollador, después fui DBA, y hoy en día estoy más en un rol de consultoría. Igual sigo siendo DBA en el sentido de que soy consultor de base de datos, y todo lo que sea base de datos estoy vinculado, pero claro, ya no hago las cosas que hacíamos antes, de decir, bueno, quiero instalar una base de datos, me bajo uno por uno, todo. Hoy en día tenemos soluciones que automatizan todo eso. Entonces está bien. Si vos recién empezás, capaz que tenés que hacer todo ese proceso para aprenderlo, pero la segunda vez que lo vas a hacer, ya te vas a usar todos los automatismos que hay y vas a configurar las herramientas que hacen las cosas que antes hacías a mano. O sea que en el fondo sí, tenés que saber todo eso, tenés que entender por qué se necesita, pero muchas de esas cosas ya están simplificadas. Y el DBA sigue siendo el que entiende esas cosas, si querés. Y pasa lo mismo que hoy en día con ChatGPT. De aquí a 3 4 años, la gente capaz que ya no sabe hacer muchas cosas porque se basa en las soluciones que te da la herramienta. Pero no por eso vas a dejar de necesitar a la persona que haga las preguntas correctas, que entienda cómo integrar todas esas cositas y resolver los problemas que todavía no se pueden resolver porque siempre van a haber de eso, ¿no? Sí, 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 y es verdad. Eh, el futuro, creo que las personas van solo necesitar un teclado para tener un prompt para hacer preguntas al chat GPT, no van a intentar estudiar a fondo nada más. Me parece No, que pues ya está esto pasando. ya Sí, está ya está sucediendo. pasando. Sí. Sí. No, es como Y, todo, son desafíos que generan un poco de miedo, ¿no? Porque son bastante grandes esos cambios. Pero bueno, cambios grandes han habido muchos y en el fondo es parte del proceso, ¿no? Hay que entenderlos, aprender, adaptarse y ver, bueno, cómo aprovechar todo esto nuevo para seguir haciendo cosas, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Y con todo eso, yo me gustaría de llamar el tema de los eventos y de la comunidad, que yo sé que tú ya está en parte, hace parte de la comunidad por muchos años. ¿Cómo que fue este comienzo? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hoy, cuando estamos envolvidos con la comunidad, los eventos, es una gran oportunidad para que possamos conocer y saber qué está se pasando en el mundo, qué está se pasando en las mayores empresas y todo más. Pero vamos a empezar desde atrás, desde antes de cuando tú empezó a trabajar con la comunidad. ¿Cómo que despertó ese interés? ¿Qué se pasó hasta crear el grupo y todo más? Sí, sí, es un tema muy lindo. Sobre todo, bueno, como yo trabajaba con tecnología Oracle, siempre seguía los artículos que se publicaban en las revistas, en la Oracle Magazine, me acuerdo, ¿no? Que eran muy famosas, que siempre había artículos de varias personas muy conocidas en esa época, que siempre era Tom Kite, Arum Nanda, Steven Forstein, siempre publicaban artículos y eran todos de temas mucho más avanzados de lo que uno estaba haciendo en esa época, ¿no? Porque siempre aparecían con una versión nueva, con una feature nueva que decías, vos, qué bueno esto, vamos a usarlo. Entonces, yo me acuerdo que en esa época estaba todo el mundo que usaba Oracle enganchado con esas cosas. Y ahí por el año 2006 creo que fue que empezó esto de que se empezaron a escuchar que habían eventos. Y
En Latinoamérica apareció el primer evento que Francisco organizó en Chile, Francisco Muñoz, creo que por ahí 2006, 2007. Entonces vimos las noticias y vimos que, desde acá de Uruguay, vimos que en el 2009, creo que fue, se estaba organizando un evento donde iba a venir Tom Kite a hablar a Chile. Entonces, era ya bastante cerca de Uruguay, y dijimos, bueno, yo en lo personal le comenté a muchos colegas, y en esa época toda la gente estaba, bueno, ocupada, era una cosa rara de andar viajando por un evento. Y bueno, yo conseguí unos días de licencia y me fui a Chile a ver a Tom Kite. Y ahí fue donde conocí bueno, claro, él, Tom, y los que organizaban, que estaba Francisco y la gente de Chile, y también otras personas de Uruguay que fueron, que yo no conocía. Éramos 3 en total. Bueno, y a partir de ahí fue donde surgió esto. Qué bueno que está, que poder estar, viste, todo un día escuchando un tipo como que sabe todo, que explica cosas que están buenísimas y que todos quisiéramos aprender. Entonces, a partir de ese evento fue que seguimos en contacto con la gente cuando volvimos a Montevideo. Y bueno, armamos el grupo de usuarios acá en Uruguay. En el 2010 armamos el primer evento. Nos enganchamos con estas visitas de gente de afuera. Vinieron los primeros 6 directors que en esa época estaban, ¿no? Han Forbridge, Morgan, estaba, creo que, sí, bueno, no me acuerdo, habían varios más. Este, y a partir de ahí empezamos a organizar eventos seguidos y nos contactamos con otra gente, también con la ayuda de Francisco, que fue el que motivó que mucha gente en Latinoamérica hiciera lo mismo. Y ahí fue como surgieron los grupos de usuarios en Latinoamérica, ¿no? Porque Chile fue el primero, después creo que fue Perú, después nosotros, Brasil. Y a partir de eso es que se generó el circuito de que, bueno, todos los años vamos a aprovechar que hay mucha gente interesada. Entonces nos coordinamos entre todos para hacer eventos cercas en el tipo un par de días después que el otro país. Así, si viene gente de afuera, puede visitarnos a todos, ¿no? Y bueno, con el apoyo del programa de LACE, trayendo a los Stage Director, cada grupo de usuarios local, tomando como propio el evento y organizándolo, ocupándose de conseguir sponsors, de conseguir speakers locales para completar las agendas, de hacer las promociones para que viniera gente. Y todo empezó por ahí, por el año 2010. Y por suerte, era una época donde Oracle se usaba mucho en todos lados, entonces era muy fácil, era decir, publicar, comentarle a los colegas, y se juntaban 100 personas en cuestión de días, ¿no? Y fue muy popular en toda Latinoamérica esos primeros años, ¿no? Algunos países más menos que otros, yo qué sé, Brasil siempre es muy grande, entonces ahí siempre eran cientos de personas, no unos 100 nada más como eran por acá. México también enorme, Argentina enorme. Pero bueno, que cada país con su tamaño logró convocar gente. Y a partir de ahí fue como que también empezamos bueno, decir, bueno, qué lindo esto, vamos a aprovechar y también a ver eventos afuera, empezar a viajar más, a presentar más afuera y bueno, conocer otra gente, y eso fue también lo que me enganchó un poco en el programa, ¿no? De LACE, porque parte de lo que el programa hice en esa época también hacía era apoyar a la gente que hace esas cosas, y bueno, ahí fue que me anoté, y también desde hace como 10 años soy parte del programa ACE, ¿no? Pero Sí. es algo que, bueno, que se viene en breve también, ¿no? Porque para la gente que no sabe, este año se repite el evento que el Latin America Tour creo que hoy ahora se llama LAUC Community Tour, que también tiene un poco de sponsoreo por el lado de Oracle, con los 6 directors, con empleados de Oracle, pero también speakers locales. Entonces se hace en varios países de Latinoamérica en agosto. Y justo este año en Uruguay yo lo organizo con él, ¿no? Que también es director, es mi esposa, y somos los dos de acá de Montevideo. Y este año justo estuvimos bastante complicados con viajes y trabajo, y no nos dio el tiempo para organizarlo. Y justo la gente local con la que participaba del grupo también se han abierto, entonces estamos un poco medio desorganizados localmente. Esperemos poder resolverlo en breve para volver a sumarnos en el próximo, ¿no? Este, Igual eso no es lo único que hacen los grupos usuarios, ¿no? Nosotros, me acuerdo que cuando recién empezamos, metimos como 6 eventos en un año. Era una cosa que nos parecía buenísimo todo, entonces queríamos hacerlo todo el tiempo, ¿no? Y al principio mucha gente se sumaba, pero bueno, cuando más seguidos se hacían los eventos, como que la gente se cansaba un poco. Después lo bajamos, tipo, al año siguiente fueron 4, después hicimos como 3, 2, y en los últimos años ya estábamos haciendo 2 por año nomás. Pero sí, es todo un desafío, es una cosa linda. Y lo cierto es que también es muy difícil conseguir gente nueva, porque con la variedad de tecnología que hay hoy en día, la gente, o sea, se hace un evento de un tema, es muy nicho, entonces solo los que trabajan en eso son los más interesados.
Pero como hoy en día todo el mundo trabaja en muchas cosas, es difícil hacerse tanto tiempo libre para ir a hablar solo de un tema. Les gustaría hablar de más temas. Eso ha sido un desafío que le estuvimos hablando últimamente para decir, bueno, vamos a aprovechar e incorporar más temas y hacer que el evento en vez de sea solo de un grupo de usuarios, que sea de mucho más temas, pero requiere más coordinación con otros grupos. No sé, estuvimos hablando desde el año pasado con otros grupos de otras tecnologías. Capaz que en breve podemos hacer algo, pero por ahora no ha surgido, ¿no? Ujú. Sí, bueno, y una de las cosas que creo que es más interesante de todos los eventos, una de las cosas, obviamente, es todo el networking y la oportunidad de conocer otros profesionales y personas. Pero antes de hablarnos sobre eso, dime, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene para organizar un evento? Que es un tema que algunas veces me gusta hablar porque hay muchas personas que participan de este evento, pero no se dan cuenta de cómo es de cómo hay mucho trabajo a ser hecho para que este evento se ocurra. Entonces, tú que organizas siempre por muchos años, dime, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene para organizar todo? Bueno, hay muchas tareas asociadas a organizar un evento. La parte más fácil es decir, bueno, hacemos el call for papers, la gente se anota, decimos que tienen que venir, y eso es fácil. Y inclusive esa parte fácil y que parece linda porque uno interactúa con los speakers y todo, lleva un poco de tiempo porque, bueno, hay que publicar un sitio web, hay que ponerse de acuerdo qué fechas hay que hacerlo, conseguir un local. Este, pero la parte más difícil siempre fue la de conseguir sponsors para que financien los costos asociados con el evento, ¿no? Porque un evento necesita tener una ubicación. Nosotros en un momento cambiamos y empezamos a usar una universidad que nos daba gratis, que eso por suerte sigue estando, simplemente que bueno, que por dificultades nuestras este año no pudimos, pero eso siguen ofreciendo, que es la Universidad ORT. También lo teníamos en otras universidades, pero justo esta universidad en particular es muy céntrica, entonces está muy cerca de oficinas donde mucha gente trabaja y entonces es más fácil para los que quieran ir poder moverse, ¿no? Eh, pero bueno, hay que poner café, hay que imprimir un poco, no sé, papelito por todos lados para avisar, las agendas. Eh, es todo que siempre nosotros lo hicimos de forma voluntaria, pero bueno, había que ir a la imprenta y pagar para hacer que las cosas se impriman. Todo eso es tiempo, ¿no? Eh, Antes acá éramos, organizándolo éramos cuatro, este, y trabajamos todo. eh, Obviamente la primera vez es cuando más se trabaja, porque cuando uno aprende y se preocupa por muchos detalles que después para la segunda vez se los tiene resueltos, pero siempre tenés que contactar a esto, a aquello, confirmar fechas, ir a pagar, a estar seguro de que esto va a funcionar, de que el otro no. Siempre se dedica tiempo. Eh, la dificultad mayor, creo, de los últimos 2 años fue la difusión, porque el avisar y de alguna forma dedicarle tiempo para asegurarse de que la gente va a venir, o que de todo el mundo se enteró, ¿no? Que después ellos deciden si quieren venir o no, pero de que todos los que les puede interesar se hayan enterado del evento, esa fue últimamente la parte más difícil porque no hay una oficina de Oracle local, entonces no tenemos nadie que haga marketing, tenemos que nosotros contactar uno por uno. Tenemos los contactos de años anteriores, pero muchas personas han cambiado de roles, entonces nos perdemos de contactar gente nueva. Y eso fue un poco el desafío que tuvimos en el último evento, donde este, contactamos poca gente, solo vinieron los de siempre, y bueno, eso un poco complicó porque al final es todo un esfuerzo grande organizar un evento, y si al final no tenés una buena respuesta, por el motivo que sea, como que te desanima un poco, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar la forma de hacerlo porque no querés volver a hacer lo mismo, ¿no? Querés que venga más gente. Todo eso es un trabajo grande, ¿no? Sí, Sí, claro, entiendo perfectamente. Y eh, hacer todo el trabajo tiene que tener mucha energía, mucha dedicación. Y claro que la expectativa es que mucha gente aparece, participe y disfrute de todo el evento. claro. Sí. Bueno, Sí, bueno, pero es como todo, ¿no? Yo creo que siempre una vez que se hace, por mí, en lo personal, así vengan, no sé, 10 personas, me parece que igual vale la pena porque algo que yo cuando recién empezaba, me acuerdo en esto, que siempre veía como algo malo, es que no tenía nada parecido cerca como para poder ir, aunque fueran con 10 personas. Entonces, entiendo que la dificultad, ¿no? De todo el trabajo que da hacer que alguien venga a hablar de otro lado para que al final solo vengan unos pocos,
quizás no lo motiva a esa persona a venir, ¿no? Pero para la gente local que se pueda arrimar es algo buenísimo, ¿no? Entonces, como que, sí, para mí los eventos en persona son fundamentales, ¿no? Y de ahí de repente es un poco, retoma lo que vos al principio decías, el networking. Más hoy en Ujú. día, después de la pandemia, donde uno se acostumbró a estar aislado, yo creo que el networking, ahí se notó más de que es completamente necesario, ¿no? De que a pesar de que la tecnología nos permite estar en contacto con todo el mundo, y si queremos, podríamos vivir todo el tiempo sin interactuar de forma física con alguien, la verdad que no es muy sano, ¿no? Y no se hacen Claro, claro. vínculos tan, este, no tanto por el hecho de lo personal, pero mismo por el trabajo. Cuando uno se pone a hablar de un tema técnico y quiere discutir, no sé qué, siempre tiene, aunque estemos ahora de forma virtual, vos tenés un horario para hacerlo. Termina ese horario y te dedicas a hacer otra cosa. Entonces, como que el estar en persona te libera un poco de todas esas cortes que ya tenés programados para hacer otras cosas y te deja en el lugar que lo puedes aprovechar, si querés, para profundizar en todo lo que quieras. Entonces hace que esos vínculos Sí, sean mucho más profundos, ¿no? Y no necesariamente personales, pueden ser exclusivamente técnicos si queremos, ¿no? Sí, podemos estar todo el claro. tiempo metiéndonos a resolver un problema bien a fondo, ver detalles, abrir la computadora, ponernos a hacer pruebas, ver demos. Ya, me parece que eso es difícil y que está buenísimo que se mantenga, ¿no? Sí. Ujú. Claro, claro. Hacer todo virtualmente es muy cómodo, pero somos seres humanos, entonces también tenemos que tener ese contacto personalmente, mirar en los ojos de otra persona y hablar es fundamental. Yo Es creo que fundamental. durante el periodo de la pandemia, ¿cómo que se llama? La pandemia, Pandemia. Sí. pandemia fue un momento muy crítico porque todos tuvimos que nos quedarnos en casa sin poder salir y todo más. Los eventos no estaban más siendo posible. Entonces, mismo haciendo virtualmente, no es la misma cosa. Y yo me recuerdo el primer evento aquí en Brasil después de la pandemia, o World Tech Day, que foi incrível. As pessoas estavam, como decimos acá, amarrados, estavam presos. Com o evento, personalmente, todos, havia pelo menos 2 anos que não se via personalmente. Foi muito Claro, interessante, muito incrível es muy esse lindo, sí, momento. sí. Pues nos pasó a todos, ¿no? Con los primeros eventos que pudimos empezar a ir, reencontrarte con la gente que hacía tiempo que no veías, sí, es muy lindo. Exato. E de todos os eventos, eu tenho aqui que tu já participou de mais de 60, de 60, não, creio que é muito mais, 20 países, Sí, una já cantidad, sí. viajou, tem muita quantidade, muitos países, muitos eventos, pero especificamente acá na América Latina, conte para nós outros, qual é o país que lhe gostou mais? Não pode dizer que é o Brasil, porque eu vou pensar que está ah, como que se diz? Puxando meu saco, está querendo me Sí, como, agradar, pero no es. ¿Cuál es el no, país que más le gustó de todos? Que es a mí más. la verdad que es una pregunta que parece que tenía una respuesta simple, pero es cierto, a mí en general todos me gustan porque son todos distintos, ¿no? Cuando hay gente que viene de afuera y dice lo mismo, dice, "Ah, yo no conozco Sudamérica, ¿no? Gente que vive en el norte, y les parece que es una sola cosa, es una cosa, es como decir Europa, pero ni saben lo que es. Cada país es muy distinto, toda la gente tiene costumbres distintas, que también son cosas medias obvias, ¿no? Pero cada uno lo organiza a su manera, tiene su propia interés en hacerlo con ciertos temas. A mí me parece que es todo muy lindo. Y obviamente cada cultura tiene sus propias eh, cosas Ujú. que les gusta repetir y que son todas lindas, ¿no? Yo creo que, no sé, es difícil decirte que uno más que otro. Los que siempre me gustan del norte son los que son grandes, ¿no? Cuando vas al Open World, o no, hoy en día Cloud World, donde tenés muchas sesiones al mismo tiempo, tenés el tema que quieras para escuchar a cualquier momento, puedes contactar a cualquier empleado de hora que la mayoría están ahí. O sea, ese tipo de cosas hace que digas, bueno, ese tipo de eventos está buenísimo estar, pero también al mismo tiempo el ser tan grande hace que te pierdas de pila de cosas, porque tenés que elegir una sola cosa para estar cuando tenés 40 al mismo tiempo. Entonces, al final sentís eso bueno, estuve en un lugar que si dijeron pila de cosas en las que no me enteré. Tuviste 10 horas por día moviéndote, aprendiendo cosas y volviste a tu casa y viste que habían 20 más, 30 más que ni te enteraste, ¿no? Y tenés que ponerte a estudiar y bueno, eh,
Yo creo Yo que son todos sí, lindos, che. Sí. Y el de Brasil, por supuesto, que está bueno porque es grande, ¿no? En Latinoamérica los eventos más grandes son México, Brasil, en una época fue Colombia, a veces es Chile, a veces es Paraguay, a veces es Argentina. Entonces, obviamente, cuando estás en unos eventos grandes, siempre se disfrutan pila, ¿no? Sí. sí, sí. Y acá en Brasil, ¿cuántas veces tú ya estuve acá? Ahí estuve, no tantas, creo que estuve 2 veces nada más, 2 o 3 veces. Y eso es un poco culpa mía, ¿no? A ver, también es cierto que es difícil proponerse hacerlo todas las veces, ir a todos lados, porque eh, uno tiene que dejar de trabajar cuando hace eso. Y al mismo Exato. tiempo hay eventos en todos lados en el mundo, entonces como que elegir a qué eventos ir es parte del trabajo, ¿no? Decir, bueno, este año, ¿a cuáles son los 2 o 3 eventos que voy a ir en el año, ¿no? Y cuando surge este evento de Latinoamérica, donde en realidad son varios países, es lo mismo, ¿no? Son 2 semanas o 3, es muy difícil ir a todos. Entonces todos los años siempre digo, bueno, voy a cambiar. Entonces todos los años elijo cosas distintas para hacer, ¿no? Y Brasil por estar cerca, me pasó eso, que decís, bueno, como está tan cerca, capaz que mejor ir a uno más lejos, ¿no? Pero claro, por Sí. eso he ido poco. Pero es muy lindo cada vez que voy. Este año voy a ir también, porque dije lo mismo. Dije, bueno, no puede ser que haya ido a lugares re lejos y no vaya acá, de que es buenísimo, ¿no? Sí. Ujú, sí, sí. Estamos hablando sobre América Latina, Ecuador, como tú dices, y también tú ya viajó y ya participó de muchos otros eventos en Europa y en otros países. ¿Cuáles son estos otros países? ¿Qué le gustó más de estos países que no son de América Latina? Y si tiene alguna historia o algún acontecimiento que le marcó bastante. Bueno. Y también es difícil, ¿no? Porque con la misma idea, a mí, yo disfruto mucho, me gusta viajar, me gusta conocer lugares que sean distintos a donde yo vivo, entonces todo me parece muy lindo, ¿no? Los de Europa, lo que tienen es que, bueno, cada ciudad es muy distinta a otra, encima con los idiomas, que son todos los idiomas distintos, hace que tenés en la barrera que todo el mundo trata de hablar el mismo, en inglés, ¿no? Para poder comunicarse. Este, Ujú. las anécdotas probablemente... eh, Déjame pensar. Para mí, una de las primeras, la primera vez que hablé afuera fue en el Collaborate en el año, creo que fue 2011 o 2012. Entonces, para mí esa es una que me acuerdo de forma muy linda porque, bueno, por haber presentado por primera vez afuera, pero también esa experiencia, yo ya en esa época ya tenía pila había hablado acá en Uruguay con los grupos de usuarios locales, había hablado en Argentina, pero hablar ahí en otro idioma fue la primera vez y me costó pila, ¿no? Aunque estaba recontra bien preparado, había hecho un paper antes y era solamente explicar el paper y hacer unos demos, era como cerrar los ojos y hacer, pero el hablar ahí frente a gente que no conocía, en un idioma que nunca había hablado, fue de las Sí, peores. Medio que te queda, que se te genera como la visión esa, que se te nubla todo y te quedas nervioso queriendo poder repetir lo que sabes y que nadie te pregunte nada, y cuando alguien te pregunta te parece que es el fin del mundo, porque decís, no, van a preguntar algo que no sé. sí, Pero sí. al final, obviamente, no es así, ¿no? Pero bueno, la experiencia es como, sí, se siente distinto, ¿no? Claro, claro. Hacer una charla ya es un gran desafío. Hacer una charla con una otra lengua que no es su lengua Oh, nativa es dos grandes desafíos, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y sobre todo, el prepararse para responder cuando no estás acostumbrado a manejar el idioma, ¿no? Claro, obviamente, la primera vez es la más dura, pero no es que la segunda ya sea todo fácil, ¿no? Es un camino cuesta arriba que lo vas haciendo de a poquito, ¿no? Sí. Ujú. Algo que me pareció, ¿no? Como parte de cosa que vos decías, anécdota, me acuerdo que en una presentación, una conferencia que fui en Estados Unidos, creo que era el RMAG, ahí en Denver hace unos años, yo a esa época, a esa altura, yo ya tenía bastante experiencia hablando en inglés, entonces no tuve ningún problema. Pero me acuerdo que yo en general preparo varias presentaciones, o sea, cuando a fin de año digo, bueno, ¿de qué voy a hablar el año que viene? Preparo 4 o 5 temas, los propongo en conferencias y uso siempre esos 4 o 5 temas en todos lados. O sea, digo, bueno, lo propongo en 3 o 4 conferencias y los repito. Entonces, durante el año, la misma presentación la doy en ciudades distintas, ¿no? Si tengo suerte y me aceptan, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esa época me habían aceptado para hablar con un par de presentaciones en esa conferencia y fui tranquilo, ya las tenía preparadas todo. Y el tipo, di la primera y esa noche me escribieron los organizadores que me dicen, mira, mañana tenemos a alguien que nos canceló y nos gustaría que vos hables de esta otra que habías mandado.
que no la, obviamente yo no sabía, ¿no?, que la tenía que dar, y si podía darla. Entonces dije, bueno, está, estoy acá, era una presentación que yo ya había dado. Dije, bueno, ¿por qué no? La actualizo un poco y la doy. Entonces cuando fui al día siguiente a darla, había, para hacer una presentación nueva, era tipo a las 8 de la mañana, un cambio de agenda. Entonces decís, bueno, la gente que vino quería venir al evento y no le interesaba tanto el tema porque iban a estar ahí igual. Y había pila de gente. Entonces yo como tomando, bueno, este tema en realidad a nadie le debe interesar porque esta gente está acá por... Y era justo, iba a hablar de experiencias usando Exadata, ¿no? Y en general yo cuando presento, trato de presentar sobre cosas que hice porque, bueno, me parece más interesante, ¿no? Que ponerme a estudiar de un tema y hablar de un tema que nunca usé, ¿no? Entonces, la anécdota acá es que la gente empieza a hacer preguntas de, bueno, cómo había sido, yo mostraba ejemplos de mantenimientos, de cosas que se hacían, que reemplazar memoria, esto, lo otro, ¿no? Cómo se interactuaba con Oracle, cómo uno hacía que el equipo funcionara después, los comandos que ejecutaba. Y me acuerdo que una gente ahí levanta, en el medio me empieza a preguntar, bueno, y esto, aquello. Y en un momento me dice, ¿sabes que nosotros tuvimos problemas con Oracle cuando quisimos hacer esto porque nos rompió algo? Entonces yo dije, bueno, sí, de esas hay muchos ejemplos, ¿no? Y así como, yo que sé, en confianza, le dije, sí, nosotros tuvimos ejemplos que sin querer, ¿no? Y ahí empecé a contar un error que había pasado porque soporte hizo tal cosa. Ya bien, es como en todos lados, errores pasan en todos lados, ¿no? En cualquier empresa, mismo en Pitian a veces hay errores y bueno, la gente nos damos cuenta, los corregimos. Y también pasa con Oracle. Pero bueno, yo le conté y estaba hablando de errores de otros, no míos. Y eso es lo difícil, ¿no? Porque yo hablaba un poco, podía sonar como a crítica, ¿no? Entonces, Sí, claro. claro, pero yo le contaba como una anécdota de que, sí, esto pasó, no sé, se rompieron acá, después fuimos, lo arreglamos, todo bien. Y después sobre el final me levantó la mano uno y cuando lo vi, lo reconocí, era un PM de Oracle que era responsable de ese tema y estaba ahí en la charla y era Mm, seguramente alguien que estaba detrás de esos problemas. Y yo, cuando hablaban así, y había más gente, no me di cuenta que estaba ahí como para, bueno, ese es el tema, ¿no? Es muy difícil ujú, cuando uno se pone a hablar sin filtro, digamos, como que en estas cosas, y a ver, es como acá, ¿no? Yo qué sé, contamos cosas que nos pasan y demás, pero sin mala intención, yo qué sé, no es que te diga, no te quiero ni mentir ni vender nada, yo qué sé, es contar cosas que pasaron. Pero bueno, a veces la política empieza a jugar, ¿no? Entonces, claro. a partir de ahí, cuando preparo mis charlas, empiezo a tener mucho cuidado cuando cuento las cosas o los problemas, porque en el fondo es como toda una tecnología, ¿no? En todos lados pasan cosas. Uno ve que se cae la cloud de Google, se cae Amazon, y sí, pasan cosas, ¿no? Y después salen a Claro. explicar por qué se cayó, y bueno, errores hay en todos lados, ¿no? Hace parte del juego, esas fotos. Ujú. No, 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 no le gustamos, pero ocurre, es parte de todo. Bueno, Sí. No, eso me acuerdo que fue dura, porque cuando lo vi al tipo ahí al final, que dije, a este lo reconozco, me mandé terrible macana. bueno. Mm. Y cuéntame cómo que fue el proceso para empezar con el programa ACE hasta llegar al ACE Director. Bueno, en mi caso fue creo que medio fácil porque como de entrada nos gustó la idea esta de que viniera gente a hablar y formamos el grupo de usuarios y empezamos a involucrarnos con todo eso. Me acuerdo que al principio no había mucha gente que quisiera hablar, entonces decíamos, bueno, nosotros trabajamos con tecnología, queremos hacer un evento, tenemos pila de espacio libre, entonces vamos a tener que hablar nosotros. No nos quedaba otra, ¿no? Entonces, los mismos que estábamos organizando decíamos, bueno, vamos a aprovechar y llenamos acá porque si no nos quedan huecos en la agenda. Y fue Sí. parte de ese proceso. Y bueno, por varios años, tipo, yo creo que me apliqué para el programa ACE como en el 2014, o sea que fueron como Mm, 5 años en los que estuve hablando y haciendo presentaciones, artículos, todo eso, hasta que en algún momento ujú, alguien me dijo, ¿por qué no te anotas acá? No sé qué. Y me pareció bien y estaba bueno, ahí fue cuando entré. Y después del cambio de Ace a Ace Director también fue bastante natural, porque en esa época yo siempre hacía lo mismo, no es que empecé a hacer más cosas. Yo siempre, y me gustaba la idea de viajar, viajaba, iba. Y trabajando en Pitian también apoya este tipo de cosas, ¿no? De que la gente transmita conocimiento. Entonces hay programas internos donde uno tiene tiempo y dinero para hacer esas cosas. Entonces como que no dependía de Oracle para hacerlo. Entonces, bueno, lo Esto seguía es una de las haciendo. cosas, ujú. Esto es una de las cosas que yo, que me gusta mucho, que es muy interesante da parte de Python, porque yo conozco otras personas que trabajan en Python
y con eso tiene todo este apoyo para hacer los viajes, de participar de los eventos, y esto es muy increíble porque yo puedo decir, principalmente acá en Brasil, que pocas empresas hacen, hacen todo este apoyo para los profesionales. A veces yo pienso, creo que voy a ver si tiene alguna oportunidad en Pitch, así yo viajaré, tiene todo este apoyo también. Claro, no, y es re importante, sí. Yo me acuerdo que cuando eh, quería dejar de trabajar para el medio local, quería trabajar en inglés y empecé a buscar, ese fue algo que de los problemas que veía acá, que cuando yo quería ir a eventos, nadie de los con los que trabajaba acá en Montevideo le interesaba que uno fuera a otro lado. Entonces nadie ponía dinero, nadie te daba días extras, tenías que tomarte vacaciones para poder ir a un evento, ¿no? En Pitian sí tiene todo este programa que lo tuvieron desde el principio, que está muy bueno, pero también en el fondo es más lindo, o sea, es muy bueno, no voy a decir nada malo, pero digo, uno siempre compite con el trabajo, ¿no? Porque en el fondo hay muchas cosas para hacer todo el tiempo. Entonces, Sí, no es cierto que cuando quiero voy a un evento. Ah, yo tengo mis obligaciones del trabajo y tengo que esforzarme un poco más para poder cumplirlas, para después poder ir a un evento. ah, Entonces, en la práctica es también un esfuerzo extra, ¿no? Porque no es que, bueno, ahora sí me tomo una semana de vacaciones y me hago una o presentación. dejar de trabalhar, ou solo viajar e participar de eventos e Exacto. tudo, claro, No, no. sim. Claro, yo sé que hay empresas que tienen estos roles de community advocate, como empresas grandes, sé que Oracle tiene, Databricks tiene, Google, donde hay gente que es empleada y su único trabajo es difundir la Manejando tecnología isso, que ellos sim. creen. Entonces, como que de alguna forma hacen demos, hacen charlas, pero no es el caso. En Pitia no existe ese rol, o sea, somos todos gente que estamos 8 horas por día atendiendo clientes. Entonces, cuando nos vamos, tenemos que coordinar con nuestros compañeros, si podemos, si no tienen acceso. O sea, es realmente un trabajo extra. Pero sí, es muy lindo, ¿no? Yo creo que me gusta más, no sé si estoy equivocado todavía, ¿no? Capaz con el tiempo cambio de opinión, pero cuando veo esos roles de abogados a la comunidad me parecen re interesantes, porque decís, oh, qué lindo, se pasan viajando y hablando, pero por otro lado, no están resolviendo problemas concretos, ¿no? Entonces, a mí me gusta resolver problemas. Entonces, a mí me parece que está bueno esto de poder resolver problemas y tener la oportunidad también de poder compartir en esas experiencias en los eventos, ¿no? Todavía me parece que sigue siendo el trabajo ideal, ¿no? Porque tenés que tener esas dos cosas. Capaz que hay customer advocates o en otras empresas que hacen las dos cosas, ¿no? Pero no sé, a mí me parece que para resolver problemas se necesita dedicarle mucho tiempo también y la veo difícil, ¿no? Si tenés que andar haciendo todo el tiempo demos que puedas estar resolviendo problemas concretos para gente, ¿no? Sí. E Pero claro, bueno, no sé. en el final del día tiene que tener todo en equilibrio, tiene que, bueno, compartir conocimientos, participar del evento, hacer network, pero también trabajar, resolver todos los problemas y cuidar de la familia, de la esposa, Sí, de todo. Tiene que sí, tomar todo es esto. mucho más grande. Sí, Sí. exatamente. Bueno, y hablando sobre los temas más actuales como inteligencia artificial, como las otras bases de datos, ¿qué te parece, Nelson? ¿Cómo que tú ves estos cambios que estamos viviendo en este momento? Hablamos un poco ya sobre inteligencia artificial, que tenemos que estamos parando de aprender y solo preguntar, pero tienen otras cosas más que ¿tú ves que tenemos que tener un poco más de atención o enfocar más en los próximos años? ¿Qué te parece? Bueno, sí, yo creo que estamos todos como en esta misma, con este mismo tema de que hay tanta cosa nueva que parece que nunca es suficiente lo que tenemos que aprender, ¿no? Porque Sí. yo justo estaba viendo ayer, ¿no? Que ahora Oracle sacó de nuevo este challenge para la certification con cursos gratis por 3 meses. Pero bueno, ¿y en qué tiempo? Está buenísimo, me encanta, ¿no? Pero tenés que dar exámenes, estudiar todo durante 3 meses y al mismo tiempo la vida pasa, el trabajo pasa, inteligencia artificial Tenemos pasa. 24 horas solo por día. Entonces hay siempre ese problema que tenemos hoy en día, ¿no? Capaz que, bueno, siempre lo tuvimos y antes no nos generaba tanta ansiedad nomás, ¿no? Pero es un tema re interesante. Yo creo que hoy en día, en mi trabajo, yo todavía estoy como, y todos los que estamos trabajando atendiendo clientes, estamos como bastante dirigidos por las necesidades de los clientes y todavía hoy en día la gente no ha adoptado mucho, las empresas no han adoptado mucho inteligencia artificial, ¿no? Entonces como que seguimos un poco enganchados con seguir
soportando o manteniendo sistemas que funcionan de cierta forma. Y eso como que nos distrae un poco de meternos en temas más nuevos, ¿no? Yo creo que es muy lindo para la gente que recién está empezando en tecnología, que pueden elegir en qué dedicarse, porque se pueden dedicar de lleno, ¿no? Eh, yo lo veo en Pitian, ¿no? Como ejemplo, que tenemos desde, no sé, desde el principio de año un grupo de gente que se está dedicando exclusivamente a estos temas de agentes, inteligencia artificial, y están haciendo workshops, y los veo haciendo esto y digo, wow, qué re interesante, ese es el tema de moda. Pero claro, está É como un o poco lejos está no de la. hype, né, que decimos, este assunto está no hype. Claro, pero ellos, yo los veo y hacen workshops, hacen demos, implementan cosas, o sea que tienen algo concreto atrás. Entonces, está bastante lejos de nuestro día a día como profesionales de datos, pero es un poco una mentira también, porque la base de datos sigue sacando cosas nuevas y vas a los últimos eventos, el OpenWorld, y hay 50 sesiones donde hablan de cómo usar GenAI, inteligencia artificial acá y allá. Creo que nos está obligando a ir más rápido y al mismo tiempo, bueno, qué suerte que tenemos formas de aprender más rápido, ¿no? También, porque como decías hoy, ¿no? Hoy, cuando hoy tengo que resolver problemas de programación, ya no voy al manual y me pongo a leer cuál era la sintaxis del comando. Planteas el problema medio rápido en ChatGPT, en Gemini, en cualquiera de estos, y ya te da un medio resuelto, una estructura en la que usas para trabajar, porque tampoco funciona bien de entrada, pero y ya te introduce muchos temas que quizás vos no sepas a fondo, porque ves sintaxis que nunca Sim, usaste, esa también es una forma de decir, bueno, aprendo rápido, resuelvo rápido y bueno, soy más productivo. Y tiene pinta de que viene por ahí, ¿no? Que hay que aprovechar todo lo rápido, nuevo que está saliendo para ponernos al día, porque esto, lo peor que nos puede pasar es decir, esto no nos afecta, vamos a predicarnos a eso el día que llegue. El día que llegue ya va a ser tarde. Me parece que es también malo transmitir esa ansiedad de que, oh, sí, hay que estar todo el tiempo haciendo todo, pero hay que tomárselo medio con calma, pero saber que tiene que estar dentro de las actividades diarias, ¿no? Si uno tuviera la libertad de decir, bueno, me puedo organizar y puedo elegir cómo trabajo con mis clientes hoy o cómo le dedico mi trabajo hoy, bueno, tiene que tener una porción, aunque sea chiquita del día, para decir, bueno, ponerse al día con lo que está pasando en la tecnología, cómo se aplican las cosas que yo hago, porque si no, mañana va a venir alguien con una solución que dice, todo esto que estás haciendo vos, en realidad acá tengo un productito que lo hace y vos no vas a poder decir, ah, pero déjame aprender y ya va a ser tarde. Yo creo que tenés que ser parte de ese proceso de cambio y bueno, hay que ponerse a aprender, ver cómo va evolucionando y bueno, y sumarse a esos cambios y de repente ayudar a implementar, aunque suene un poco raro, ¿no? Porque yo hace unos meses estuve en una conferencia de otra tecnología, estuve en el Google Next y hablé con algunos desarrolladores de Google que estaban implementando Gemini, que es la parte de inteligencia artificial conversacional, y me sim. decían que estaban implementando la parte de base de datos, que hicieron un agente que habla con la base de datos. Entonces, y ahora que tienen lo mismo, ¿no? Justo pasó que estaba ahí y me contaron ellos, y ellos me decían, yo siento que estoy implementando algo que mañana va a ser mi trabajo y me va a echar. Y me decía, pues, y sí, están programando los agentes que hablan con la base de datos y resuelven todos los problemas de la base de datos, ¿no? Y bueno, si vos sos el especialista en base de datos que hoy en día haces eso, y sí, estos programitas tarde o temprano van a terminar haciendo muy bien eso que haces vos. Y si sos el que lo tiene que programar, mala suerte, ¿no? Mañana vas a programar otra cosa, ¿no? El día que eso esté resuelto, vas a tener que programar la integración de ese agente con otra cosa nueva o resolver los problemas de esto con aquello. Es un poco, me parece que asusta un poco la velocidad del cambio más que Sim, el hecho de saber qué va a total. venir. Uno se imagina qué va a venir, pero me parece que está avanzando muy rápido y esa es la parte que asusta un poco más, porque uno pierde un poco la referencia, ¿no? De que es algo que se necesita ponerse al día, ¿no? Seguro. Bueno, sí, sí. Antes tuvimos que conocer solo un poco de performance, un poco de backup y recovery, un poco de rack, de apagar. Ahora tenemos que saber un montón de cosas todos los días y siempre que estamos aprendiendo algo, aparece más un montón de cosas nuevas que tenemos que aprender también. Entonces parece que nunca tiene un fin. Es así, Sí. día por día, año por año. Algo muy importante de eso es también no perder de vista que es importante entender todo bien a fondo, ¿no? Capaz que es un poco demasiado, no sé, innecesario para algunos roles, puede ser, pero al final lo que importa es qué tan
sólidos sean tus conocimientos de las cosas que te supuestamente sabes. Entonces, si bien hoy en día nadie te va a decir, bueno, fíjate por qué me anda lento la escritura en ese disco, porque hoy en día uno usa seguramente algún servicio cloud que ya tiene todo eso resuelto y uno no tiene el control sobre cómo se enchufa físicamente el disco atrás de todas esas capas de software que hay, ¿no? Para lo que uno usa. Pero el entender todo eso que pasa por detrás del servicio que uno usa ayuda a que también si hay algún problema pueda tener una idea de cómo enfocarse en mirar dónde pueden venir los problemas, ¿no? Entonces, eso pasa en todas las áreas. Performance, seguro que es vital y también es muy difícil porque cada vez como que abarca más, ¿no? Porque tenés el storage, tenés la red, tenés los clientes, tenés los distintos componentes de software que hoy en día son partes de todo y uno ni sabe que están ahí, ¿no? Sí, 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 claro, sí. Bueno, es estos cambios de este mundo nuevo que estamos teniendo, principalmente de, creo que 2 a 3 años para acá, que todo sí, está sí. muy rápido, muchas cosas. Y bueno, am, ya estamos hablando aquí hace una hora y está muy buena esta charla. Y yo siempre digo cuando la Pasó volando. conversa está buena, pasa muy rápido. Y Sí. tiene algo más que me gustaría de preguntar, es que hablamos mucho sobre los eventos, sobre sus trabajos, experiencias, sobre Oracle, la comunidad y qué Nelson hace en sus tiempos libres, sus tiempos de ocio, que no es trabajando, estudiando o en eventos. ¿Qué más hace? Yo sé que Es, hace natación, pero ¿tiene algo más? y es siempre difícil porque tengo que revelar en realidad que me queda muy poco tiempo libre después de hacer todas esas cosas. Sí, creo que No, sí. suena un poco triste porque si bueno, yo tengo en mi cabeza tengo esta idea de que siempre quiero hacer algo distinto de acá y de allá. Este, en la práctica, fuera del trabajo y los eventos, trato de hacerme siempre todos los días algunas horas libres para decir, bueno, me desconecto, no uso la computadora. Este, Ah, sí, cierra porque todo y no usa nada. por un par de, no te diría que mucho, pero por un par de horas, siempre todo el día, bueno, termino de trabajar, no sé, 6 7 de la tarde, por 2 horas no toco la computadora porque hace unos años, no es algo que sea fácil de hacer, porque a veces no se puede, pero hace unos años me acuerdo que me había ido para el otro lado, que decir, bueno, aún cuando uno encuentra la facilidad de hacer algo, decir, bueno, qué bueno, si estudio y tengo certificaciones, aprendo algo nuevo y hay tanto para aprender, entonces aprovecho y todos los días después del trabajo me pongo a estudiar 2 3 horas y en 2 semanas, en un mes, tengo una certificación nueva, entonces, y después hago lo mismo por una presentación, es algo que ese nunca termina, entonces uno se vuelve una máquina que no para, ¿no? Estás 12 13 horas por día enchufado y yo qué sé, es como todo, cuando uno es más joven, capaz que lo hace sin problema y decís, bueno, algún día lo cambiaré. Pero después de que lo repetiste mucho tiempo, decís, bueno, tiene que haber un equilibrio mejor. Entonces ahí es cuando dije, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio seguido. Voy a ir al gimnasio seguro, 3 veces por semana y corto a tal hora para poder ir. Y algunos otros días, bueno, si no voy al gimnasio, al club a nadar, voy a andar en bicicleta, porque para tratar de cumplir con esto, decir, bueno, físicamente hago algo que me desconecte de todo, ¿no? Ahora, como decías vos, ¿no? La salud mental también ayuda en el sentido de que no parece, pero estar Claro, todo el día enchufado te termina agotando, ¿no? Y de alguna forma eso te despeja, te da más energía, más allá de que no necesariamente tiene que haber algo malo, es algo que te da algo bueno, ¿no? Así que siempre sirve. Y bueno, comparto lo que puedo tengo 3 hijas, entonces trato de hacerme ese tiempo para decir, bueno, no voy a estar conectado todo el día y nos juntamos, hacemos algo. claro. Tengo De dar amigos que atención. claro, trato de juntarme con amigos más seguido, entonces, yo qué sé, todos los fines de semana trato de contactar a alguno para decir con tiempo y organizar salidas y para tratar de un poco de que no sea solo tareas vinculadas al trabajo, porque en el fondo las conferencias es lindo, pero se vuelve como un trabajo más, ¿no? Entonces tiene que ser algo que se pueda despegar del trabajo, ¿no? Entonces, cuando Ujú. últimamente no es muy fácil de hacer, pero cuando planificamos que a qué conferencias ir, decimos, bueno, solo 2 o 3 en el año y tratamos de tomarnos algunos días libres después de la conferencia para desconectarnos un poco, tratar de no trabajar. En el fondo, no todas las veces lo logramos porque nos ha pasado varias veces que decimos, bueno, nos reservamos 3 días para ir a pasear y nos quedamos trabajando mediodía porque justo habían cosas para hacer. Y bueno, pero es mucho mejor que haber dicho, me quedo trabajando todo el día, ¿no? Yo qué sé, es como que son esas flexibilidades que uno tiene que tener para poder
engancharse en cosas Claro, que si no, no las podría hacer, ¿no? Sí. claro. Y el paradoxo es que todo eso ya faz parte de nuestros hábitos. Entonces, ya hace parte de nosotros y es muy difícil, ¿no? Usar el teléfono, no usar el computadora, pero cuando logramos es muy bien, pero es muy difícil. ¿Ok? Sí. Siempre tenemos algo para hacer. A veces conmigo se ocurre de, yo no voy tocar en mi teléfono también es un tiempo, pero algo ocurre, alguien me llama o yo me acuerdo que tengo que hacer algo, que olvidé, es muy difícil. Sí, y proponerse, ¿no? Creo que lo más difícil es proponerse a hacerse cosas que a uno le guste, que para poder hacer eso se tiene que dedicar tiempo libre. Y si está uno todo el tiempo enganchado con cosas que ya sabes que te van a ocupar el tiempo, porque son fáciles de hacer, porque trabajar es fácil, si estás haciendo lo que te gusta, estudiar es fácil si te gusta aprender. Entonces, si uno se engancha siempre a las mismas cosas, no dejas lugar para cosas nuevas. Yo me acuerdo que durante la pandemia, cuando uno parecía que sí, bueno, obligatoriamente hay que hacerse el tiempo porque si no, te volvés loco. Yo me acuerdo en esa época me puse a aprender música, me puse a aprender escritura un tiempo, y durante un tiempo estuvieron buenísimas porque era una rutina que te obligabas un poco, te la imponías vos mismo para decir, bueno, voy a hacer algo distinto. Y estaba re bueno, pero es muy difícil de sostener en el tiempo cuando después volvés a esta rutina de engancharte con muchas otras cosas que son más fáciles de hacer, ¿no? Sí. Claro, claro, sí. Y aprovechando en este evento, en estas conferencias este año de LAOC, ¿cuáles son los países que tú vas a viajar para hacer charlas? Sí, sí, elegimos venir al sur para quedarnos en viajes más cortos, porque entonces vamos a ir, creo que vamos a ir a México solo, que es el único del norte, porque bueno, mi esposa también quería ir y aprovechar y ver más gente ahí. Entonces vamos a hacer México, después nos salteamos toda la segunda semana y vamos a hacer Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, que son los que están Bueno, acá cerquita y son viajitos de un par de horas nomás. bueno, entonces va a estar en Brasil una vez más. Sí, 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 seguro. No, y muy contento de poder ir porque sé que ahí en Brasil hay mucha gente interesada siempre en presentar. Los temas que presentan son Sí, siempre buenísimos. claro. Entonces es también es muy difícil proponer algún tema interesante que ustedes también digan, bueno, le vamos a hacer un lugar. Sí, Sí, es está muy bueno claro. poder volver. ¿Y tiene algo en Brasil que te gusta mucho? La comida, la bebida, la caipirinha, por ejemplo. Sí, bueno, Brasil, como está limítrofe acá, ¿no? Uruguay es algo que siempre estamos en contacto con Brasil, ¿no? Mi abuela era brasilera también, aparte, tengo parientes ahí que nunca veo, en realidad, porque, bueno, es como todo, están tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, entonces, este, Ujú. me gusta todo, la comida, me encanta la feijoada, porque de chico obviamente comíamos mucho. El alcohol más o menos, pero sí, la caipirinha es muy rica. Y tengo muchos amigos ahí, muchos compañeros de trabajo ahora en Pitian, que viven ahí en Brasil y van al evento, pero también amigos de antes que de otros trabajos que se han instalado a vivir ahí. Entonces es una cosa muy linda porque me reencuentro con mucha gente, sí. Aparte de que, bueno, quizás San Pablo no es como el lugar mejor de Brasil porque es mucho más lindo la playa, sería mucho más lindo Río, Florianópolis, no Claro, sé, Bahía, obviamente, pero es muy lindo verse con toda la gente y sí, y la comida es muy rica, sí, sí, es una experiencia muy linda. perfecto. Bueno, entonces ahora sí ya estamos llegando al fin de nuestra charla, Nelson. Me gustaría de te agradecer mucho por dedicar tu tiempo, vir aquí, conversar conmigo, compartir un poco de tu experiencia, de tu conocimiento, de todo eso que hablamos. Estoy muy feliz de tener tú aquí en Golden Talks, o vos aquí, que tiene esta Sí, diferencia, sí, ¿no? Pues habla vos, ¿no? Me gustó sí. mucho de ver vos aquí en Golden Talks en esta edición hoy. Muy bien, bueno, no, muchas gracias a vos por la iniciativa de organizar estas reuniones, muchas gracias por invitarme. Es un poco distinto porque es como todo, ¿no? Es muy difícil. Yo no me imagino mirando mucho. Yo cuando veo tus presentaciones, yo lo que hago es las avanzo y es muy difícil dedicarle atención tanto tiempo, pero bueno, me parece es Claro. muy entretenido, sí. Sí, sí, bueno, y para mí también es un gran desafío estar haciendo en español, porque como les dije, año pasado yo no me sentí bien, entonces yo pensé, bueno, yo tengo que hacer más cosas para ayudar a la comunidad y también para me desafiar más para hablar. Entonces,
Estoy No, acá están intentando perfectos. hablar No, sí, más sí, español. español está bárbaro. Es como todo, siempre todo se puede mejorar, pero está bárbaro, sí, sí. Sí, mucho mejor que si yo me tratara de hablar portugués, seguro. Claro, muchas gracias. Yo voy a cerrar como yo siempre hago aquí en Google Docs. Vamos a ver si yo conseguiré hacer bien en español. Entonces, si te gustó de este video, no se olvide dejar su like, de se inscribir en nuestro canal y lo más importante, replique conocimiento con el mundo y comparte este video. ¿Ok? Es eso, muchas gracias y hasta luego. Chao. Muchas gracias, chao.